Calvet, pertenezco a la Iglesia Evangélica de Viladecans en Barcelona y allí participo en el Ministerio Infantil con los niños y también colaboro en GB Barcelona con los adolescentes. Y hoy os traigo un nuevo vídeo de la Biblia y su mensaje en las redes que espero que podáis disfrutar mucho. Hoy vamos a estar reflexionando en el pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 12 versículos del 4 al 48 que podéis leer en vuestras Biblias y que también encontraréis en el manual comentado por José de Segovia y que corresponde a los títulos que debemos temer, nunca tenemos suficiente y cuando menos lo esperéis. Como habéis visto, el manual divide este texto en 3 partes y yo voy a hacerlo igual para que sea más fácil seguirlo. El primer tema que vamos a tratar es el del temor y se encuentra en los versículos 4 al 12. Si pensamos en temor, lo primero que nos viene a la cabeza seguramente es miedo, susto, angustia, sensaciones que no son buenas. Pero la Biblia nos dice que el temor no es malo. Si vamos a los primeros versículos, en el versículo 5 nos dice que nos enseñará a quién debemos temer. No se puede temer cualquier cosa. Dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. A lo mejor habéis pensado que está hablando de Satanás, porque siempre cuando escuchamos la palabra infierno la relacionamos directamente con el diablo. Pero José de Segovia nos dice en el comentario que está hablando de Dios, porque Satanás no tiene el poder de echar a nadie al infierno o de enviarlo al cielo, en cambio Dios sí. Puede ser que ahora estéis teniendo un cortocircuito en la cabeza porque lo primero que te enseñan en la escuela dominical o cuando llegas a la iglesia es la gran frase Dios es amor. Y es verdad, no os estoy diciendo que no. Dios es amor, Dios quiere que lo amemos y Dios nos ama a nosotros. Entonces, ¿cómo va a ser amor? O sea, ¿cómo lo vamos a amar y lo vamos a temer a la vez? Es un poco contradictorio. Pero no, porque la Biblia hay que entender temor no como miedo, sino como respeto. Dios quiere que confiemos en Él, quiere acercarse a nosotros y que haya esa relación de amor, pero que nunca la confianza sea tanta que le perdamos el respeto. Siempre tenemos que tener a Dios en la posición que se merece. Entonces, volviendo al texto, nos está hablando de juicio, de condenación, de infierno y parece que sea una amenaza de Dios a nosotros, pero no. Lo que está haciendo es avisarnos, darnos como un consejo, una advertencia de que eso está ahí. Pero Dios quiere cuidarnos y le importa nuestra vida mucho más allá de lo terrenal. Si no, fijaos en cómo sigue en los versículos 6 y 7, nos habla de unos pajarillos. Los pájaros en el mercado judío eran lo que menos valía. Entonces, fijaos, si algo que a los ojos del mundo no vale nada, como un pájaro, pero para Dios es importante, ¿cuánto más nosotros que somos sus hijos y que estamos hechos a su imagen, a su semejanza, vamos a ser importantes para Dios y va a querer cuidarnos? Nosotros somos más importantes que un pájaro, pero más importante aún es nuestra vida eterna. Y aquí vamos al siguiente punto. ¿Cómo logramos alcanzar esta vida eterna? ¿Cómo la conseguimos? Pues Dios no nos pide que hagamos sacrificios exagerados, subir montañas de rodillas y cosas de estas que seguramente habéis visto, sino que nos pide que confesemos a Jesús como nuestro Salvador. Y eso implica reconocer cuál es nuestra condición de pecadores y saber que no podemos hacer nada por nosotros mismos para lograr esa vida eterna, sino que para ser limpios necesitamos a Jesús, que ya murió por nosotros. Entonces, una vez esto ya está hecho, no termina ahí. Tenemos la responsabilidad de dar a otras personas la oportunidad de que escuchen el mensaje de Jesús y de que puedan conocerlo también y tener esa salvación. Jesús nos llama a confesar y no a negar. Y es verdad que nos puede dar vergüenza, nos puede dar miedo, pero en los versículos 8 y 9 nos dice que solo hay 2 lados. Por un lado, lo que la gente de nuestro alrededor piensa de nosotros y por otro lado, cómo nos valora Dios.
Y no es una balanza que tenga que estar equilibrada, sino que debería importarnos muchísimo más cómo Dios nos ve a nosotros que qué es lo que piensa la gente de nosotros. Y ahora puede que estéis pensando, vale Paula, pero es que a veces me preguntan cosas y yo no sé responder, me quedo trabado y hago el ridículo y no quedo como a la altura de lo que Dios espera de un hijo suyo. Puede ser, yo también me he encontrado en esa situación, así que es normal. Pero en el versículo 12 de este mismo texto nos dice que el Espíritu Santo nos enseñará en la misma hora lo que debemos decir. Así que no tenemos que tener miedo porque tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro, tenemos que confiar en Él y pedirle también que nos ayude a tener unas palabras sabias y las palabras concretas para que esa persona pues pueda escuchar y, si Dios quiere, toque su corazón. Aquí llegamos al segundo punto en el que vamos a hablar sobre la suficiencia y que va desde el versículo 13 hasta el 48. No perdáis de vista que en la Biblia todo esto pasa seguido y no separado como lo estamos haciendo nosotros. Entonces, venimos hablando en los versículos anteriores del valor que tiene conocer a Jesús y también de preocuparnos por lo que Dios piensa de nosotros. Y llegamos al versículo 13, donde un señor le presenta una preocupación de tipo material a Jesús. Y es como, a ver, no te has enterado de nada de lo que ha dicho Jesús anteriormente. Pero bueno, Jesús, que era muy majo, le contesta con una parábola, que ya sabéis que es bastante común que Jesús haga esto. Entonces, en esta parábola lo que él le enseña es cuál es el sentido de la vida, que el valor está en lo que somos y no en lo que tenemos. Entonces, os resumo un poco la parábola. Va sobre un señor rico cuyas tierras sobreproducen demasiado y no sabe qué hacer con tanta producción. Entonces él empieza como a cuadrar en su cabeza, vale, pues el granero lo voy a hacer más grande, voy a poner esto aquí y tal, y cuando ya consigue como reestructurarlo todo para poder guardar toda su producción, se queda tranquilo. Pero la parábola no termina ahí. Y en el versículo 20, inesperadamente interviene Dios y le da un consejo, pero también le llama necio. Le dice, tú necio, ¿de qué te sirve haber reestructurado todo el granero si hoy te vienen a pedir tu alma, si hoy te mueres? Lo más importante no lo has hecho, te has estado preocupando por cosas terrenales. Y esto nos pasa un montón a nosotros, que nos preocupamos por 1000 cosas antes que por buscar a Dios. Si la ropa que tiene esta, que es mejor que la mía, que no tengo la suscripción Prime al Disney, el Netflix, no sé qué, un montón de cosas más, y al final ya no digo que relevemos a Dios en segundo plano, sino que a veces es hasta el último. Y en el versículo 31 nos está diciendo, buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, lo más importante es buscar a Dios, confiar en Dios, y tenerlo en primer lugar. También nos dice que la vida es más que la comida, que el vestido, o sea, que hay cosas más importantes, hay riquezas más importantes que la ropa, la comida y las cosas materiales que podamos imaginarnos en el día a día. Es importante que recordemos que el reino es un regalo que Dios nos ha querido hacer, pero que para poder dárnoslo ha tenido que venir a la tierra, sufrir, morir por nosotros, y no ha sido un camino de rosas. Así que si nosotros tenemos esto, ya todo lo demás es secundario. Eso es lo más importante que podemos tener y tenemos que estar agradecidos por ello también. Y así llegamos al último punto, que es el cuándo, que corresponde a los últimos versículos. Estamos hablando todo el rato de la vida eterna, del reino, de qué pasará cuando muramos, si el infierno o el cielo, pero ¿cuándo va a llegar esto? ¿Cuándo va a llegar este reino que Dios nos ha prometido? Y para explicárnoslo, Jesús usa otra parábola en la que encontramos unos siervos que están solos en casa esperando la llegada de su amo que se ha ido de boda. Y esto nos sirve de ejemplo también para nosotros, para saber cómo tenemos que vivir esperando la llegada del Señor. Primero tenemos que entender que los siervos en esa época, su vida no les pertenecía a ellos, sino que les pertenecía a su amo. Y lo mismo con nosotros.
Aunque por mucho que digamos, no, es mi vida y hago lo que me da la gana, hago lo que quiero. Sí, pero no. Jesús murió por nosotros en una cruz, entonces nuestra vida ahora le pertenece a Él y tenemos que vivir reflejando lo que somos hijos de Dios y cristianos. Pero más allá de eso, el texto nos enseña a cómo vivir esa vida y nos llama a permanecer despiertos, a mantener la luz encendida y a trabajar para el Señor. Lo de la luz lo tenéis súper bien explicado en el manual. Yo no voy a entrar porque es muy largo, pero leedlo por favor porque está muy bien. Entonces, si hemos escuchado la palabra de Dios y conocemos cuál es su voluntad, tenemos una responsabilidad. Es verdad que la salvación es por fe, esto no lo niega nadie, pero la salvación verdadera trae santificación. Y eso significa que tenemos que trabajar para el Señor. Cuando en la parábola, cuando el Señor vuelve, no los encuentra haciendo lo que les da la gana, haciendo el vago tumbados en el sofá. Los encuentra trabajando para Él. Y en la Biblia, si vamos al final, ya para terminar, en Apocalipsis 3:20, nos dice que Jesús está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, que cuando el Señor llame a la puerta, cuando el Señor venga a buscarnos, que nos encuentre con una vida entregada a Él, habiendo hecho lo que teníamos que hacer como hijos suyos y que nos encuentre despiertos y preparados para recibirlo y para tener una comunión y una intimidad perfecta, completa y eterna con Él. Pues hasta aquí la enseñanza de hoy. Recordad que tenéis el manual para releer, realizar las actividades y profundizar sobre lo que hemos estado hablando y no os perdáis el próximo vídeo de la Biblia y su mensaje en las redes. ¡Hasta pronto!